Hola, yo soy Román y en este video voy a explicar si existe el bien y el mal, diferentes perspectivas, diferentes opiniones, mi defensa, mi postura. Voy a criticar la perspectiva de un filósofo y voy a explicar por qué este tema es relevante el día de hoy. Primero que nada, hay que discutir qué es exactamente el bien y el mal. El bien y el mal son posturas éticas, las cuales tratan de definir cuáles son las cosas buenas y malas en la sociedad. Por un ejemplo, puedes decir que si robas un banco estás haciendo algo malo y si ayudas a alguien dándole dinero, eso es bueno y generoso. Ya en un nivel más macro, la definición del bien y el mal puede ser definida como todas las cosas que son vistas como buenas y todas las cosas que son vistas como malas a una sociedad grande y colectiva, la cual podría definirse como toda la comunidad del TEC de Monterrey, todos los que vivimos en México, en Querétaro y en este continente. Pero ¿por qué debemos hablar de este tema? No es una pregunta de todos los días preguntar si realmente existe el bien y el mal, si es verídico, si viene de más allá o si tiene alguna relevancia en nuestras vidas. Y por eso estoy a punto de explicarlo. Las posturas del bien y el mal y su existencia en el mundo son importantes porque en tiempos como estos, en los que conflictos sociales están saliendo al aire y están siendo transmitidos para luego tener discusiones al respecto diariamente, ya sea el aborto, los feminicidios, la política, las reformas y las leyes, el definir qué es bueno y qué es malo ha tenido mucha polémica durante estos últimos meses, años, época. Desde el crecimiento de las redes sociales, ahora tenemos más libertad de expresarnos como sociedad y más forma de dar a conocer nuestras opiniones y nuestros valores a través de un formato anónimo, lo cual nos ha dado el poder de expresar nuestros ideales sin ninguna barrera y sin vergüenza, lo cual nos trae nuevos puntos a considerar cuando vemos esta pregunta. Claro son los ejemplos en los que durante toda la historia hemos visto muchos ejemplos de si existe el bien y el mal. No tal cual preguntándose esta exacta pregunta, pero viendo los acontecimientos del pasado. Por ejemplo, en México, antes de que fuera conquistado por los españoles, en la cultura de los indígenas y de los habitantes nativos de México se consideraban los sacrificios necesarios e incluso un honor ser parte de ellos porque se creía que podría traer un balance hacia la vida de las personas y podría traer estabilidad y una vida próspera a una civilización. Por el otro lado, podemos ver que unos pensarían que fue mala la conquista, los indígenas sufrieron demasiado y esto también se debió a varias muertes y por las creencias de los españoles. Claro que en su momento ellos pensaron que estaban haciendo la cosa correcta, los españoles, al conquistarlos porque ellos tenían una mejor tecnología y por eso pensaban que podían justificar sus acciones. Pero el propósito de este video no es juzgar sus criterios, ni sus pensamientos, ni sus valores, sino lo que los llevó a pensar la veracidad de por qué ellos tenían la razón sobre otros o por qué ellos eran buenos sobre otros. Y si realmente era real esa lógica o si fue un invento de su propia imaginación. El conocer estas perspectivas es útil porque si uno se da cuenta de la veracidad de lo que es bueno o malo, puede formular mejores opiniones y conclusiones a base de lo que van a realizar. Si tomamos en cuenta que todo lo que es bueno y malo puede ser verídico y es absoluto, entonces eso quiere decir que todo en la vida tiene ciertas reglas. Si nacimos con un código genético para seguir ciertos morales y ciertos valores éticos, y si eso es cierto, entonces ¿por qué muchos líderes mundiales y muchas naciones en el pasado y en el presente se alejan de estos ideales y luego parten a nuevas ideas con otros fines? O si realmente no existe el bien y el mal y realmente es un constructo social
y modificado por diferentes civilizaciones y diferentes épocas para mantener ciertos fines y rubros, ¿qué implicaría en nuestra sociedad y cómo nos afectaría en el presente? ¿Cuál sería el peso de alguien que tiene más poder para dictar nuestros valores? Y si tenemos la capacidad de dejar que otros dicten lo que creemos. Pues bien se sabe que gracias al fácil acceso a la información, a las opiniones y a las diferentes críticas y a las redes sociales, es muy fácil perderse en las ideas y luego empezar a creer en cosas en las cuales aún no tienes un análisis claro ni fundamentos, lo cual puede ser muy peligroso para la vida y para la sociedad, dándole poder a gente que controle este contenido y esta información para crear una comunidad con ciertos valores que podrían ser hasta radicales y peligrosos. Aquí varias posturas filosóficas respecto si existe el bien y el mal y qué implica. Encontrando estas dos posturas filosóficas de Nietzsche y de Thomas Hobbes, vemos claras definiciones de qué piensan que es el bien y el mal, pero por otro lado también vemos que Nietzsche cree que el bien y el mal realmente no existen de forma absoluta y por otro lado Hobbes sí. Hobbes explicó que el bien y el mal eran aquellas cosas que ausentaban de bien, las cuales no carecían una buena acción y no tenían el propósito de generar un bien para la comunidad. Por otro lado, Nietzsche explica que tras analizar libros de Kant y leer ética, él llegó a la conclusión de que el bien y el mal dependen mucho del poder y de las ideas que tiene una sociedad en cierto momento y época, lo cual eso significa que muchos autores han tenido diferentes perspectivas respecto a la existencia del bien y el mal en este mundo. ¿Esto qué implicaría para el futuro? Viendo lo que ya escuchamos de los filósofos antiguos y de por qué esta pregunta de el bien y el mal es relevante en nuestra vida diaria y también en un esquema macro global en todo el mundo, considerando la sociedad en la que estamos viviendo, debemos de ver que el bien y el mal y conocer y preguntar su veracidad puede ser importante para dar a conocer y para crear perspectivas y fundamentos clave para crear mejores conclusiones y mejores ideas en uno mismo. El tener en consciente si alguien está haciendo el bien y el mal, si realmente tratan de compartir algo bueno o algo malo o cuáles son los fines de sus ideas, es importante porque al tener esto en cuenta es más fácil tener en consideración las implicaciones económicas, políticas y sociales que están llevándose en el mundo a cabo y no dejarse perder en lo que se nos impone y en lo que pasa en nuestras vidas. En un aspecto ético, lo que yo he logrado identificar es que la veracidad del bien y el mal puede ser necesaria para unas personas, pero también es fundamental cuestionarse la veracidad de las cosas. Esto también tiene origen del pensamiento crítico y del análisis de una perspectiva y de unas ideas, porque el no tener esto en cuenta puede ser muy peligroso para uno mismo y también para toda una sociedad en conjunto. Pero ¿cuáles son las amenazas si una de estas dos respuestas, si existe o no existe, cuáles serían las consecuencias en el mundo? Si realmente existe el bien y el mal, entonces eso implicaría que muchos sistemas diferentes están en lo incorrecto y esto requeriría un cambio grande y un cambio de paradigma en todo el planeta. Muchos sistemas colapsarían, muchas reformas tendrían que generarse y seguramente atravesaríamos mucho conflicto por los intereses de gente que está en el poder y quiere imponer sus ideas sobre otros. Y si es falso, esto quiere decir que tendremos más libertad de tener un pensamiento más crítico sobre lo que hacemos. Claro, habían reformas, pero también veríamos que realmente no existe un absoluto bien o un absoluto mal. Quizás hay diferentes ideas y éticas que debemos de seguir en ciertas épocas para lograr un objetivo como especie y quizás cuando pasemos a la siguiente etapa
podríamos ver un cambio en nuestros valores, los cuales también podrían ser necesarios para nuestro progreso. Lo hemos visto durante muchos años como la jerarquía en la Edad Media y cómo cambiaron los valores cuando llegamos al Renacimiento y cómo han cambiado los valores ahora en esta época digital. Aquí vemos cómo se han liberado más expresiones y ha habido más libertad en las personas, la libertad de las mujeres para votar, la libertad de las personas de color para estar conviviendo con todos, la libertad de los indígenas para formar parte de la sociedad y traer un ingreso económico con independencia. Estos cambios son fundamentales para el desarrollo de una sociedad y una especie. Voy a analizar y criticar una perspectiva filosófica respecto a este tema. Una postura filosófica que me gusta analizar, ya que realmente fue muy difícil para mí encontrar un autor que realmente cuestionara la veracidad de la existencia del bien y el mal, excepto Nietzsche. Como ya lo expliqué en el pasado clip, cuando él definía que el bien y el mal eran posturas que se definían a base de lo que la sociedad requiere o predispone, yo quise analizar otra que es de Sócrates, que a pesar de no especificar si realmente existe el bien y el mal, da una definición de lo que él cree que es el bien y el mal. Por lo tanto, podemos inferir que él quería que sí existía de cierta manera, no, ya sea absoluta o en general, algo que se pueda adoptar. Y él lo definía que el mal era el ser ignorante y el bien era el conseguir más conocimiento y aprender más cosas. Esto es muy interesante porque explica que el conocimiento es el camino a la verdad y a la bondad y al éxito y a lo bueno. La explicación que da Sócrates tiene como base fundamental explicar que el conocimiento es el camino hacia lo bueno y hacia lo bondadoso, y la ignorancia es el camino hacia lo malo y hacia lo que puede traer malos resultados. Y esto es considerando que Sócrates creía que los dioses existían, por lo tanto, él creía que la ignorancia podría llevar a graves consecuencias, lo cual puede ser reflejado en la vida real, pero no deja completamente claro cómo sería el conocimiento, ya que éste se va construyendo o se va recogiendo a través del tiempo. Y pues esto lo hemos visto con la evolución y con la innovación durante todos estos años de la humanidad, lo cual deja algunas partes vagas de lo que es bueno y qué es malo. Sin embargo, sí estoy de acuerdo y yo creo que sí tiene un buen fundamento al explicar que el conocimiento y la conciencia, especialmente la conciencia y el pensamiento crítico, pueden llevar a buenos resultados, y la ignorancia en sí puede llevar a acciones malas, sin pensamiento y sin fundamento, los cuales podrían ser muy graves y han sido muy cruciales, ya sea hasta cierto punto apoyar a líderes corruptos o que tienen malas intenciones, o incluso hacer malas decisiones en nuestro propio criterio y en las ideas en las que creemos. Durante todo este semestre he visto diferentes posturas filosóficas, las cuales ya no tengo suficiente tiempo para compartir en este video, pero que tienen diferentes ideas como Aristóteles, Kant, entre otros filósofos, tienen algo en común, y es que realmente no tratan de imponer alguna idea política o alguna idea que es muy popular moralmente, o incluso los conceptos de hacer un crimen o engañar a otros. No está tan implícito, pero podemos ver lo que yo he analizado y que sí explican de manera constante que ser bueno y malo caen los valores de ayudarte a ti mismo, progresar como persona, y por lo tanto, al ayudarte a ti mismo y tener conocimiento y no ser ignorante, tú estás haciendo un valor en conjunto agregado para ayudar a los demás y tener una comunidad que está en un estado bueno y bondadoso. Claro que esto es más efectivo cuando todos son parte de esta dinámica, y si todos forman parte de este régimen de ideas filosóficas que se han desarrollado por todo el paso del tiempo, puede llegarse a una buena conclusión. Sin embargo, yo rechazo la idea
de que realmente exista un absoluta bien y mal y es más un constructo social. Yo sí acepto que lo que cometen estos filósofos y lo que discuten sobre cómo ser mejor y cómo al ser mejor puedes ayudar a los demás, que realmente yo podría inferir que esa es la base de todo lo que explican en esta pregunta o cómo la definieron ellos en su momento, pero yo estoy más de acuerdo con lo que explica Nietzsche en un nivel más macro en el que realmente la sociedad y sus necesidades o las personas que están en el poder y lo que requieren por intereses personales son las que realmente tienen el poder de dictar lo que uno piensa que es bueno y malo. Especialmente en esta era que me ha tocado digital, lo cual es fácil encontrar diversas opiniones y basarte en mucho tiempo sobre estas ideas, aún sin tener fundamentos ni un análisis razonable. Esto lo he visto desde la secundaria, cuando realmente no teníamos ni idea de lo que teníamos que pensar, ni las ideas en las que tuvimos que reflexionar. Sin embargo, estuvimos expuestos a diversas cantidades de información, los cuales nos llevaron a tener diferentes tipos de ideales y de características, los cuales nos formaron como generación y como personas. También últimamente se ha visto mucha polarización política en Estados Unidos, también en México. Cómo se manejan las campañas políticas es el reflejo de lo que una sociedad quiere ver o bien lo que los gobernantes quieren darnos a nosotros para luego decidir quién es apto para liderarnos. Y esto realmente es muy importante porque también refleja qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo nos creamos y fundamentamos como una sociedad y como un conjunto de personas que creen un solo valor, cómo fundamentamos nuestras ideas. Pues rara vez he visto que hayamos votado por algún político fuera de que solo son de un partido nada más, pero no he visto a muchos compañeros hablar sobre sus reformas ni sus propuestas políticas, lo cual, aunque tengan un buen historial con un cierto partido, yo creo que también es necesario conocer estas perspectivas, ya que tienen en consideración el pensamiento crítico y también deben de considerar que no todo lo que aparece en la tele puede ser verídico y algunas veces hay que investigar por nuestra propia cuenta para saber lo que es bueno. Una vez más recaímos a lo de Sócrates, como explica que la ignorancia es el camino a la decepción y pues pueden haber consecuencias graves si no estamos preparados para tomar buenas decisiones con lógica. Podríamos incluso llegar a argumentar que el ser lógico, el tratar de identificar lo que es bueno y qué es malo, si es verídico, el analizar las propuestas, los comportamientos y los conflictos de interés durante nuestro mundo, es necesario e incluso se podría decir que es ético y bueno para ayudar a otros, porque al estar regido por estas ideas de valores éticos, al final del día podría beneficiar a una comunidad. Claro, yo admito que yo considero de propia parte personal que hay ciertas acciones que pueden hacer algún individuo para mejorar su condición de vida, ser una mejor persona y por lo tanto hacer cierto tipo de bien. Pero por otra parte, en un nivel más macro, yo también he visto que es necesario pensar que realmente no existe una norma completamente cierta. Más me fijo en la postura filosófica de cómo debe de ser una persona y analizar esto uno puede concluir cuál es la mejor manera de vivir como una comunidad. Porque si no nos conocemos bien a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de decidir cómo vivirán los demás? Y esto va para cualquier persona, no solo para un solo individuo que no tenga su vida en orden. El ya también tener una buena posición y tener un buen conocimiento también requeriría un compromiso ético de apoyar a los otros a seguir este camino del conocimiento, la lógica y el pensamiento crítico para mejorar una sociedad en general. Porque a pesar de que no exista un bien y mal como yo lo pienso, aunque hayan algunas inconsistencias, ya que yo pienso que puede haber una manera de mejorar como persona,
Al mejorar y ser más lógico, es mucho más probable llegar a mejor éxito en lo que estamos buscando como especie y realizar mejores decisiones y mejor progreso e innovación a través de estas ideas. Y al cuestionar nuestros propios valores, podemos llegar a mejores conclusiones que nos pueden evitar de críticas y de tragedias en algún futuro pronto. Yo puedo compartir que a través de todo este semestre y de todas las posturas que he visto, realmente yo ya tenía en mente que el bien y el mal no existían. Sin embargo, me dio otra perspectiva nueva que también complementa lo que ya pensaba, en cierto modo porque podría argumentarse que se cancela y contradice lo que digo, pero estas posturas filosóficas de qué es el bien y el mal y cómo explican que al mejorar uno mismo puedes ayudar a los demás es algo en lo que yo sí creo. Fuera del ámbito filosófico, yo sí pienso que al ser más lógico, al tener más prudencia, más pensamiento crítico y mejor razonamiento, puedes llegar y tener mejores conclusiones y resultados en todo lo que hagas y en todo lo que te dediques, lo cual puede traer, por lo tanto, mejores decisiones y ya aunque tu interés sea mejorar o quizás sea hacer alguna actividad que se considere inmoral, de todos modos, con un pensamiento más crítico y con una mentalidad de sociedad colectiva, entonces es mucho más probable que lleguemos a un punto de innovación y de progreso y de éxito. Ya para despedir, y esto es algo extra, agradezco mucho a la maestra por esta materia. Realmente he aprendido nuevas perspectivas y nuevos conocimientos que realmente no sabía que me iban a enriquecer como persona. Esto me puede ayudar a tener diferentes perspectivas y a diferentes ideas y tipos de razonamiento y conocer cómo ha pensado la humanidad durante todo este tiempo. Y esto también ayudó a complementar mi proyecto de diversas maneras y por esto quiero dar las gracias a quien quiera que vea este video.